En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por este día 30 de noviembre. Gracias por esta conclusión del 11º mes de este año. Te pedimos que nos permita seguir avanzando. Mañana, si es tu bondad, tu voluntad, amaneceremos al mes número 12. Seguimos viviendo días distintos, jornadas distintas, pero el que sean distintas no significa que sean malos. Pueden ser infinitamente mejores de lo que pudimos haber pensado. Sobre todo si nos hacen conscientes, si nos permiten vivir al 100% nuestra vida, disfrutar cada momento, darnos cuenta de lo que tenemos, de lo que somos, discernir lo que realmente es trascendente y no desgastarnos en aquello que es pasajero, que es efímero, darle importancia a lo que es real, disfrutar aquello y aquellos que tenemos y están con nosotros. Gracias, Señor, porque aún en los momentos difíciles, tú nos permites crecer, como dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, versículo 28. Todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. Aún este momento difícil, desgastante, complicado, puede contribuir para nuestro bien si hemos sabido abrir los ojos, despertar y atender lo que tú nos indicas. Gracias por este inicio de Adviento, que no nos impida el tiempo abrirnos a la eternidad, que el Adviento nos lleve hacia la cuna de Belén. Bien, yo quiero aquí mencionarles que, pues bueno, yo creo que esta reflexión Dios nos la regala el día de hoy y lo digo de muchas maneras. Hoy es el primer lunes del tiempo del Adviento y cuando el día de ayer yo ubicaba mis deberes para este día, obviamente hacía mi meditación sobre el texto del Evangelio del día de hoy. Y inmediatamente, primer lunes o lunes primero de Adviento. Y así fue como medité este capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Un texto hermoso que la verdad te digo me fascina, porque ese texto es el que viene en el ritual del sacramento para ungir a los enfermitos. Por ello decía, bueno, ese texto ya en algún momento nos ha aparecido allá por el mes de junio, pero este texto pues nos dice diferentes cosas en los diferentes momentos, sobre todo porque a lo mejor de los que estamos aquí, cuando en junio lo leímos, todavía no sabíamos que nos iba a tocar en nosotros o en algún ser querido el tema de la enfermedad. Y dije, bueno, Dios ilumina en cada momento. Por eso dije, bueno, tomo el texto sobre la fe del centurión y también creo es importante hablar sobre el sentido de la enfermedad a los ojos cristianos. Y bueno, así quedé en torno a ir ubicando los temas para compartir. No obstante, hoy en la mañana me sorprende porque en lugar del texto de San Mateo que hoy te comparto, pues aparece el texto vocacional de San Andrés. Y ya me doy cuenta, bueno, que sí, efectivamente hoy es 30 de noviembre, la fiesta de San Andrés Apóstol. Y es ahí donde dije, a ver, espérame tantito, ¿por qué me pone otro evangelio? Y dije, bueno, creo que incluso si tú ves mi publicación de Facebook, gira sobre ese texto. Y la verdad es que ha habido personas a quienes precisamente el texto, hablando de la enfermedad y hablando de la fe del centurión, les ha sido útil por lo que han vivido en este año 2020, ya terminando noviembre. Bueno, lo que te comento es lo siguiente, ahorita tomaremos ese tema. Primero Dios, yo quiero que tomemos en la tarde el tema de la enfermedad, porque reitero, en mi casa pues han sido 6 personas que ya les ha tocado COVID, a mi sobrina Almita, a mi hermano Efren, a mi cuñada Alma, a mi sobrina Dani,
Y también, bueno, está Roger y está Gaby, su esposa. Roger, mi sobrino. Entonces son 6 que ya han vivido el tema de la enfermedad. Y creo que los que estamos aquí, si bien no en nuestro cuerpo, posiblemente en las personas más cercanas, nos ha tocado el tema de la enfermedad. Yo te he comentado, bueno, que aunque no lo considero enfermedad, en parte sí es, bueno, el tema de mi cirugía. Entonces, bueno, hablemos o no evadamos el tema de la enfermedad. Y con la promesa, primero Dios, de que en la noche tomemos el tema de la vocación de San Andrés, en la fiesta litúrgica de San Andrés. Perdón, bueno, por esta aclaración que nos es útil a todos y que a todos nos puede ayudar a ubicarnos. Perdón porque me enfoqué al primer lunes de Adviento, lejos de enfocarme a la fiesta de San Andrés Apóstol. Pero adelante, vamos a leer el texto del Evangelio de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó: voy a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy quien soy yo. Más bien, ¿quién soy yo para que entres bajo mi techo? Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados en mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y mi criado hace esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no ha encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, te decía, quisiera tocar el tema de la fe del centurión, pero también el tema de la enfermedad. Adelante, pero quisiera hablar de un hombre que tiene un corazón bueno. Se trata de un oficio difícil. Aquí describo, conforme la información, la cantidad de personas que un centurión en el ejército romano tenía que pues lidiar, por decirlo de esa manera. Personas que, si tú recuerdas el pasaje de la pasión de nuestro Señor, en San Lucas, en San Juan, nos habla de aquellos que tenían a su lado vinagre y le dan a nuestro Señor vinagre cuando Él dice que tiene sed en la quinta palabra que pronuncia en la cruz. Dice el Señor, tengo sed, dice el Evangelio de San Juan. Y aquellos soldados toman la esponja y la empapan en vinagre. Quisiera que ubicáramos la palabra y la sustancia vinagre, que no es otra cosa sino un vino agrio. El vinagre es eso, vinagrio, un vino agrio. En realidad, no es que le dieran esa sustancia, digamos, del jugo de manzana o de la caña o de otro tipo de vinagre que se utiliza hoy en día, sino era un vino agrio, un vino de baja calidad, o sea, el vino más barato, ese vino que compra, por decirlo así, el teporocho para poder embrutecerse. Los soldados romanos lo tenían en la mano porque ellos se embrutecían. O sea, la razón es simple, aunque para ti, para mí, los soldados aparezcan siempre impecables en su vestimenta, en sus atuendos y todo ello, pero el oficio que tenían era muy, muy complejo, ser justicieros o ajusticiar a las personas. Y entonces, para poder soportar lo que están viendo ahí en el Gólgota, aparte de nuestro Señor, tantas otras ejecuciones que les tocaba hacer, para poder dar de latigazos o para poder dar aquellos golpes en las espaldas, la flagelación, o para poder burlarse, reírse,
pues tenían que estar entorpecidos. O sea, eran soldados que tenían que cumplir la orden de aquel que le decía que diera más azotes, que golpeara más. Y bueno, imagínate estas hordas de soldados que tenían que lidiar aquellos centuriones en aquellas condiciones. Pues un oficio no fácil. Concretamente, bueno, un centurión, se le llama centurión, pero digamos el número de soldados que tenía bajo sus órdenes giraba casi generalmente en torno a 80, pero podían ser un poco más. Es bueno que tú ubiques que las distribuciones de cantidades de soldados, de acuerdo a la organización estratégica del ejército romano, se manejaba en las centurias, en las cohortes, en las legiones, y así, digamos, tenían una serie de cantidades. Por quedarme ahorita en lo que es la centuria y la cohorte, porque las centurias, que eran alrededor de 80 para arriba, ahorita veremos por qué es el para arriba, 6 centurias formaban una cohorte con H. Cohorte. Aquí viene la palabrita. No obstante, la primera cohorte que había en el ejército romano lo formaban no 6 centurias, sino 5 centurias. Pero las 5 centurias no tenían 80, sino 160. Por eso te digo, bueno, ubicando el oficio del centurión, a él le toca de 80 para arriba, aunque hay quienes te habla de triaris, que era una forma también de otro tipo de numeración dentro de los soldados. Ahorita simple y sencillamente hablamos de un hombre que tiene que lidiar mínimo con 80 varones salvajes, o sea, personas dispuestas a recibir ganancia por lo que se infringe contra el ajusticiado, independientemente de que haya un pretor, como lo era Pilato, el que dictaminaba si era culpable o no era culpable. Bueno, allá se quedaba Pilato y los que ejercían o procuraban ya la ejecución de la justicia eran estos centuriones junto con sus centurias. Reitero, difícil, muy complicado. Y quienes en algún momento hemos tenido conocidos en el ejército, aunque hay personas del ejército con un alto nivel académico y educativo, etcétera, con una especie de academia, de diplomacia, generalmente, bueno, nuestros soldados son gente sencilla. Y bueno, este centurión que tiene un oficio difícil, conserva un corazón bueno. Hoy dice el Evangelio de San Mateo, el versículo 5, capítulo 8. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole. O sea, va y le ruega. Y aparte de rogarle con esa actitud piadosa a nuestro Señor, ahorita veremos la piedad que tiene ese hombre como para que Jesús diga que ningún israelita haya una fe tan grande. Este centurión lo que le dice es estremecedor. Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. A este centurión le estremece el dolor de su siervo, el dolor de su criado. No puede soportar el sufrimiento del hombre sencillo que posiblemente le sirve a la mesa, que le quita hasta las sandalias cuando llega del camino, que le prepara el agua para lavar los pies. Acuérdate que este criado es un sirviente, una especie de esclavo. Y los esclavos acuerdan sobre todo cuando el Señor lava los pies a los apóstoles. El esclavo lava los pies a sus amos. Por eso cuando Pedro ve a Jesús que está a sus pies queriendo lavarle los pies, dándoles ejemplo de servicio, a Pedro le estremece el corazón, le brinca, rechaza, pero el Señor le dice que se deje, si no, no tiene derecho a ingresar al reino, que deje que se cumpla aquello que tiene que hacerse. Yo quisiera en ese momento sobre todo ubicar que ojalá nosotros conserváramos un corazón bueno, sobre todo ante aquellas cosas que de pronto nos ubican
no junto a los demás, sino un escaloncito arriba por alguna responsabilidad especial que tenemos. No tengamos miedo a referir que en la iglesia todos somos iguales, pero habrá alguien que es el primero entre los iguales. Reitero, esa expresión es una expresión muy afortunada de lo que la iglesia ha comprendido en su estructura a lo largo de los siglos. El obispo es el primero entre los mismos, primus inter pares. O sea, el obispo ha sido nombrado el primero entre los mismos porque tiene una responsabilidad. El Papa es primus inter pares, es obispo de Roma, igual que el obispo de Monterrey y el obispo de México y el obispo de Tuxtla, pero hay uno que es primero entre los mismos, primus inter pares, y tiene una gran responsabilidad. Así en la iglesia y así en el mundo, hay quienes tenemos un ser primus inter pares. El problema es que a veces perdemos la sensibilidad, a veces vamos embriagándonos por ese licor tan nefasto que es el licor del poder, el licor de la notoriedad, el licor del orgullo, de la vanagloria, de la soberbia, de ser engreídos o de ser ufanos. O sea, en verdad nos quedamos embriagados de ese licor que es tan nocivo y que genera dopaminas y que hace que tengamos dependencias en torno a ese querer sentirnos más que los demás. Esto acontece en el mundo, o sea, de pronto alguien se sube o nos subimos en un ladrillito y ya nos sentimos más que los demás y perdemos el sentido de humanidad. Pero en la iglesia, te digo, esto acontece también con mucha frecuencia. O sea, hay personas o existimos personas que por el hecho de que se nos haya delegado una responsabilidad, nos sentimos de casta aparte, nos sentimos distintos, nos sentimos que tienen que obedecernos a nosotros y olvidamos que lo que el Señor nos comparte es el servicio. Lo que Él hace, que tendríamos que hacer nosotros, a veces vamos olvidando. Vamos a la fe de ese centurión adelante y hablemos de la lógica que este centurión realiza. Hoy la verdad, a mí me fascina este texto del Evangelio porque nos presenta un esquema mental propio de alguien con una mentalidad romana, en una lógica tan básica, tan fundamental como decir que 2 más 2 son 4. Me fascina este texto del Evangelio, te decía, porque el centurión posee un silogismo perfecto. Perdón que ahorita vaya a marearte un poquito con algunos elementos conceptuales, pero hablar de premisa mayor, de premisa menor y hablar de conclusión, en realidad esta es nuestra forma en que tú y yo discernimos nuestros pensamientos y tomamos las decisiones. O sea, que realmente pones en consideración aquello que tienes como presupuesto, de pronto ves la situación y dices, no, entonces hay que hacer esto. Entonces, lo hacemos a veces de forma mental, sin que pareciera que estamos haciendo un ejercicio, vamos a llamarle academicista, pero veamos precisamente la práctica de este centurión. Hay un silogismo mental y hay un silogismo verbal. Yo voy a ir al silogismo verbal porque reitero, al final de cuentas, aunque tú y yo no saquemos el silogismo verbal, sí manejamos normalmente un silogismo mental. Hoy es sobre todo este silogismo demasiado trascendente. O sea, nos lleva a lo más grande, a la profesión de fe de este hombre en torno a la persona de Jesucristo. Pero parte de una lógica simple. Digamos que es tan humano que podamos nosotros ubicarlo. Empecemos por la premisa mayor. Adelante. La premisa mayor es la siguiente. O sea, el centurión dice, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y que sufre mucho. Y el Señor dice, voy a curarlo. Y entonces cuando escucha esto el centurión viene su premisa mayor. Yo, centurión romano, digamos, tengo más o 100 personas bajo mis órdenes. De acuerdo a lo que el ejército ha tenido para bien distinguirme, yo estoy en un estamento superior. O sea, yo estoy arriba de alrededor de 100 personas. O sea, yo centurión romano. Humanamente mis ocupaciones
estoy arriba de los demás, porque por lo menos hay 100 abajo de mí. Pero al mismo tiempo soy un subalterno, o sea, porque el jefe de la corte le da orden a los 6 centuriones. O sea, yo soy un subalterno y dependo de alguien que sea al frente de las cohortes. Y él depende también al mismo tiempo de quien está al frente de las legiones. Y ellos al frente del comandante y al frente del emperador. Y bueno, o sea, yo estoy arriba de los demás, pero arriba de mí hay gente. Premisa mayor. O sea, en mi lógica hay esto. Pero tú, Jesús, eres alguien mucho más grande que yo. Y nadie está sobre ti. No necesitas venir a mi casa y yo no soy digno de que vengas a ella. Premisa mayor. Vayamos al siguiente momento de la lógica delante del centurión, la premisa menor. Muy bien, yo estoy arriba de los demás y hay gente arriba de mí. Tú estás sobre todo. Yo, centurión, premisa menor, aunque tengo gente abajo de mí y gente arriba de mí, conozco que la palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque yo, siendo un subalterno, que hay gente arriba de mí, yo tengo poder, autoridad sobre una centuria de soldados. Y el ejercicio de mi autoridad, aunque yo soy un subalterno, me permite que los planes que yo tengo por atender se realicen, aun y cuando yo no me mueva absolutamente del lugar donde yo me encuentro. O sea, yo soy un subalterno, yo soy un superior y un subalterno, pero yo le digo a alguien ve y él va. A otro le digo ven y él viene. Y a otro le digo haz esto y él lo hace. Premisa menor. O sea, la premisa mayor es yo soy un subalterno y soy un superior. Premisa menor. Aún yo siendo alguien subalterno, porque hay gente arriba de mí, no necesito moverme para que mi palabra se cumpla. Y entonces viene la conclusión. Adelante. Por lo tanto, ergo es una palabra latina que se usa mucho. Significa por lo tanto. O podría decir concluyamos. O sea, ergo. Después de mi premisa mayor, que es universal, después de mi premisa menor, que es lo que yo vivo, ahora veamos qué tenemos que hacer. Si yo, siendo humano y un subordinado, conozco el poder que tiene mi palabra, ¿cuánto más tú, Jesús? Tú eres Dios. Tienes poder perfecto y pleno en tu palabra. Si, como dije, yo no tengo que moverme para que las cosas se hagan, mucho menos tú, Jesús, que estás en ese momento para que las cosas que quieres se hagan. Jesús, yo digo una palabra y las cosas se hacen. Y yo soy un subalterno. Sobre ti no hay nadie. Di una palabra y mi criado va a quedar sano. ¿Te fijas la lógica del centurión? Y bueno, esto se convierte en una profesión de fe. Adelante. La verdad es que aquel centurión, junto con el silogismo fundamental de que 2 más 2 son 4, está haciendo una profesión de fe muy al estilo de los romanos. Jesús, tú no necesitas moverte. Yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Para qué te mueves de aquí? Basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. El Señor sabe que este centurión, más allá de su lógica humana, está abriéndose a la lógica divina. Más allá de ser un hombre muy inteligente, y sin duda lo es para estar al frente en el oficio que tiene, es un hombre que ha trascendido aquello que está sobre la sola inteligencia humana, y es la fe. Y el Señor exalta la fe del centurión.
marcando una diferencia con los hijos de Israel. En ningún israelita he hallado una fe tan grande. Todos los israelitas le decían, haz una señal, haz una señal. Y este le dice, no necesito que te muevas, basta que digas una palabra. Él ha hecho una deducción, digamos una verdad que afirma en sus palabras que le llevan a una adhesión de fe. Quisiera, junto con ese tema de la fe del centurión, hablar sobre la palabra de Cristo. Adelante, porque va muy unido. Dice, basta que digas una palabra. Cristo tiene palabras de vida. Él es la palabra hecha carne, la palabra que puso su morada entre nosotros. Es la palabra que puso su tienda entre nosotros. Juan 1:14. Es aquel que apenas el sábado pasado, cuando el pasaje de la higuera, que hablaba acerca de que ustedes cuando ven que la higuera está echando sus frutos, saben que viene el verano. Cuando hablamos acerca de esa higuera que nos ha mandado tantas señales y que no hemos percibido, y la higuera ya dio sus yemas, ya dio sus frutos, los frutos ya maduraron, los frutos ya se cayeron y otra vez ha dado sus brotes, ha dado sus frutos, han madurado, se han caído, y la torpeza que a veces en la que vivimos. El Señor concluye este pasaje del sábado diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Cristo permanece para siempre. Aquel elogio que le dice Pedro a nuestro Señor en el capítulo 6 de San Juan, en el llamado discurso de Cafarnaúm, donde dice el Señor, yo soy el pan de la vida, el que come de este pan tiene vida eterna, yo lo resucitaré el último día. Cuando todos empiezan a marcharse porque dicen, dura palabra es esta, así es como dicen. El Señor pregunta a los apóstoles, ¿también ustedes quieren marcharse? Y dice Pedro en Juan 6, 68 al 69, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si aquella gente dijo, dura palabra es esta, Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Señor, di una palabra, le dice el centurión. Hoy adelante, esa es nuestra expresión. Hoy debemos pedirle al Señor que pronuncie su palabra y eso va a ser suficiente. Señor, en este año ya donde termina noviembre, te pedimos que digas tu palabra. Pronuncia tu palabra en mi vida, pronuncia tu palabra en mi ministerio. Señor, di tu palabra en mi matrimonio. Señor, di tu palabra en mi familia. Di tu palabra en mi trabajo. Di tu palabra en mi estudio. Di tu palabra en mi vida afectiva. Di tu palabra en los proyectos que tengo. Señor, estoy postrado en la enfermedad. Di una palabra, di tu palabra en mi parroquia, en mi iglesia, en la iglesia de Monterrey, en mi diócesis, en mi arquidiócesis, en mi ciudad. Señor, en México, di tu palabra, porque la palabra del Señor es una palabra de amor. La palabra de Cristo es palabra de bondad. La palabra de Cristo es palabra de misericordia. Su palabra es palabra de justicia. Su palabra es palabra de gozo. Su palabra es palabra de paz. Su palabra da salud. Di una palabra y mi criado quedará sano. Su palabra nunca lastima, nunca ofende, nunca lacera. La palabra de Cristo no discrimina, no lastima a nadie. Señor, basta con que digas una palabra y las cosas se van a realizar. Fíjate la lógica del centurión. Señor, yo, Rogelio, tengo un arzobispo y el arzobispo tiene el papa. Y junto con el arzobispo hay obispos auxiliares. Y junto con esta iglesia diocesana hay una iglesia nacional. Hay una iglesia donde don Gustavo Rodríguez Vega es el presidente del lugar o de la comisión que a mí me toca tomar decisiones. Y no obstante que soy un subordinado, hay gente que yo le digo, en este mes vamos a hacer esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, y las cosas se hacen. Si yo, que siendo un subalterno,
la palabra que digo se cumple, cuánto más tu palabra. Basta que digas una palabra, Jesús. Arriba de ti no hay nadie. Basta que digas una palabra y las cosas se van a hacer. Estoy seguro. Totalmente seguro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.